Comienzo a grabar la sesión. No he iniciado el GeoGebra, así que voy a compartir la pantalla para iniciar el GeoGebra. ¿Cómo lo inicio el GeoGebra? Cuando usted abre GeoGebra, y este es un consejo bueno, depende en realidad cómo quiere trabajar. Y yo para efectos de la clase con ustedes, si ocupo GeoGebra, lo ocupo de forma geométrica. Si estoy en un curso de cálculo, por ejemplo, y yo voy a ocupar GeoGebra para mostrar algo relativo a las funciones, dejo el GeoGebra normal, digamos el que se abre de una forma. No le pincho en ninguna de las opciones que tiene. Pero en el caso de ustedes, o en el caso de un curso de geometría, euclidiana, en 3 dimensiones, como usted quiera. Bueno, está un poquito lento, hay que tenerle paciencia al computador. Ahí está. Espero que me dé las opciones y le pongo geometría. ¿Por qué? Ponemos geometría. Porque al poner la opción de geometría, y yo, por ejemplo, pongo punto, me da todas las opciones para cambiar la apariencia del punto inmediatamente aquí. Inmediatamente me da esa opción. Si tuviera la otra opción, no me da esa forma. Yo lo otro que hago es quitar el etiquetado de objetos, porque prefiero ponerle una etiqueta con texto. Porque a veces uno pone, no te da las etiquetas, o sea, te da la etiqueta en forma alfabética, pero en el orden en el que tú vas haciendo clic en la pantalla. Y a veces tú haces clic en un punto, después en otro objeto, y al primero le pone A, segundo B, y cuando quieres poner el segundo punto ya te lo pone como C. Así que ningún objeto nuevo. Me parece que los únicos que no respeta GeoGebra aquí son los ángulos, que aún así los etiqueta, pero les pone el valor. ¿Por qué? Porque bueno, es importante que yo más o menos aproxime el valor. Si voy a poner un ángulo de 20 grados, no debo ponerlo así. Quizá voy a tratar de que me quede un ángulo de 20 grados. Aunque parezca, ¿ya? Entonces, quedamos la última clase aquí con las propiedades de los paralelogramos. ¿Ya? Viene entrando Fernanda Jofré. Voy a detener en mi video. Quedamos con las propiedades de los paralelogramos nosotros. Entonces, vamos a dar las propiedades de los paralelogramos. Son 15 propiedades y vamos a hacer el ejercicio de demostrar algunas de estas propiedades. Entonces, yo aquí necesito la participación, como siempre ocurre. Aquí en este curso siempre participan, pero participa un grupo menor, digamos, unas 7, 8 personas. ¿Ya? Así que, les cuento. La primera propiedad dice que la diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos congruentes. Entonces, esa es la primera propiedad. Pensemos en cualquier paralelogramo, yo creo que no es muy difícil de demostrar. Los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes, dice la segunda propiedad. Los lados opuestos de un... Voy a agrandar aquí, ¿cómo se ve? Viene entrando Aarón, Miranda. Ya, los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Y fíjense que uno tiende a saber que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes, pero en las definiciones acá simplemente nos dicen que son paralelogramos o cuadriláteros donde sus lados opuestos son paralelos. Nada más. Tercero, las diagonales de un paralelogramo se bisectan entre sí. Se bisectan entre sí. ¿Qué significa esto? Bisecan. Bueno, si yo le pido aquí a Word, me dice que bisecan, parten, disecan, cortan. Esos serían los sinónimos entre sí. ¿De acuerdo? Es decir, se cruzan en el punto medio. Los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Esa es la cuarta propiedad. Los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Los de un paralelogramo. Estoy como el señor Cuicos. Parece que se me cayó el carnet con ese chiste. Los ángulos consecutivos de un paralelogramo son
suplementarios consecutivos de un paralelogramo son suplementarios. Es decir, juntos suman un ángulo extendido. Cada ángulo de un rectángulo es recto. De un rectángulo es recto. 7. Todos los lados de un cuadrado son congruentes. Aquí repito, la definición de cuadrado, fíjense, aquí en la definición 6, es un rectángulo con los lados perpendiculares congruentes. Solamente eso. 8. Las diagonales de un rectángulo son congruentes. Son congruentes. Oh, ¿qué estoy haciendo? Cancelar. Oh, dije, las diagonales de un rectángulo son congruentes. ¿Alguien parece que está esperando en la sala de espera? No. Sí, no, no. Son congruentes. 9. Las diagonales de un cuadrado son perpendiculares entre sí. Las diagonales de un cuadrado son perpendiculares entre sí. 10. Las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí. Son perpendiculares entre sí. Las diagonales de un paralelogramo son si las diagonales de un paralelogramo son congruentes, aquí ya, si las diagonales de un paralelogramo son congruentes entre sí, entonces es un rectángulo. Entonces, la propiedad 12 es si las diagonales de un rectángulo son perpendiculares, de un rectángulo son perpendiculares entre sí, entonces es un cuadrado. El cuadrilátero formado uniendo los puntos medios de los lados de un paralelogramo es un paralelogramo. El cuadrilátero formado uniendo los puntos medios de un paralelogramo, viene entrando Raúl, de un paralelogramo, el cuadrilátero formado uniendo los puntos medios de un paralelogramo es un paralelogramo. 14. El cuadrilátero formado uniendo los puntos medios de un cuadrado es un cuadrado. Es un cuadrado. 15. La diagonal de un rombo biseca los ángulos de dos ángulos de un rombo. La diagonal de un rombo biseca dos ángulos de un rombo. Aquí tenemos 15 propiedades de los paralelogramos que las vamos a considerar como teoremas para el efecto del estudio. O sea, para efecto para que usted ejercite, practique. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? O cómo yo les sugiero que lo hagan. Yo les sugiero que demuestren estas 15 propiedades en orden. Si está demostrando la propiedad 8, va a considerar las 7 anteriores como verdaderas. O sea, puede usar las 7 anteriores como parte de la demostración, pero no las restantes, de la 9 a la 15.
ya no las 7 restantes. ¿Ya? Hoy día demostremos algunas, un par de ellas. Entonces yo les voy a sugerir que comencemos aquí, demostración de algunas de estas propiedades. Entonces, vamos a considerar primero la número 1. La diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos congruentes y no sé si será conveniente darnos un tiempo para demostrarlo y después revisarlo entre todos. Yo creo que sí, dado que la demostración es el talón de Aquiles, digamos, de los estudiantes de la carrera. Démonos unos 5 minutos, por lo menos para esbozar una demostración. ¿Están de acuerdo? Sí, acepto. Sí, acepto. Ya. Entonces, unos 5 minutos y yo les vuelvo a preguntar a las 10:25. A las 10:25 y demostramos la 1. La 1. Ahí después le pregunto a alguien al azar sobre esa demostración.
A ver, Carla, le voy a pedir a usted que me ayude, ¿ya? Ya. ¿Qué hago primero como imagen? Busqué, o sea, como las definiciones que vimos ayer, vimos que el paralelogramo era un cuadrilátero donde ¿Ya? sus lados opuestos son paralelos. Y el cuadrilátero era un polígono de 4 lados. Entonces, me hice una figura ¿Ya? con 4 lados, donde sus opuestos eran paralelos. Ya, lo voy a hacer en Entonces, GeoGebra, mira, con ajá, una recta paralela, ajá, sí, ¿sí? Después vamos a trazar esta recta de por aquí y voy a encontrar la paralela a esta a partir de este punto y ahí voy a tener los 4 puntos que forman sí, un paralelogramo. un, Perfecto. sí, un paralelogramo. Objeto visible, objeto visible, objeto visible. Entonces ahora sí tenemos el polígono. Me falta quitar esta recta. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Ya, tengo el paralelogramo. Y lo genial que este Sí, mueva lo que mueva va a seguir siendo un paralelogramo. sí. Y lo que hice ahora fue darle o sea, nombre a los puntos para Ya. después. ¿Comienzo con esta o con esta? ¿Con cuál Sí, comenzarla? Ya, con esta. con la primera, sí. Y después No. sí, con B, C. Ya. A, fórmula látex. eh, B, fórmula látex. Y el de arribita C y después el otro. Perfecto. C y D. Ok. Ya. Tenemos el paralelogramo ABCD, que es paralelogramo. Y nos faltaría una cosita. Sí, la diagonal. Yo dije que tracé DB, un segmento DB, que Ya, vendría a ser la diagonal del paralelo. ya, perfecto. Entonces, esta diagonal. Diagonal DB. Entonces, esto me lo llevo al archivo de Word, edita, vista gráfica, edita papeles, y ya tenemos nuestro lindo paralelogramo con su respectiva diagonal. Eh, para efectos de... ¿qué hice? Control X. Para efectos de que quede esto ordenado en cuanto a... Yo lo pongo siempre en una tablita. Esto lo ponemos centrado y con un contorno para que se vea. Y aquí escribimos. Entonces, supongo que lo primero es sea ABCD un Paralelogramo. paralelogramo y BD. BD su diagonal. Ajá. Perfecto. Entonces, lo que hice ahora fue extender, por decir así, las paralelas, la ¿Ya? recta DC y AB, y la diagonal. Ya. La recta de C y AB. Sí, Para efectos de la demostración, yo ya sé hacia dónde vas. No es sí, tan necesario hacerlo. O sea, ya, dibujar no es tan necesario. Pero tú lo que quieres ya, es determinar ciertas congruencias con ángulos, ¿cierto? claro. Ya. ¿Cuáles serían los primeros ángulos congruentes? DBA De con CDB. congruente con el ángulo CDB. Sí, Ya. Y eso es por... por el teorema de las paralelas. Ya, Judith vuelve a entrar porque parece que tuvo... Ya, perfecto. Aquí tenemos... Vamos a ponerle número a cada una de estas deducciones que tiene usted. Ok, El 2 sería que DBC es congruente con BDA. el ángulo me dijo, DBC DBC, es es congruente, congruente con BDA. BDA. También por el teorema de las paralelas. Sí,
Ups. Por el teorema de las paralelas. ¿Qué más? Que sé que DB y BD son congruentes por axioma. DB. Algo escribí mal aquí. DB es congruente con BD. BD. Ujú, por axioma. BD. Ya. Por axioma. Sí, perfecto. Y ahora el triángulo ABB es congruente con CDB por criterio ALA, ángulo lado ángulo. Por ángulo, lado, ángulo. Perfecto, exacto. Esa es la demostración. Súper. Porque es congruente, o sea, y aquí demostramos que dice que la diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos congruentes. Perfecto. Gracias, Carla. Ahora, como segundo ejercicio de la clase, después, con esto voy a, digamos, a pasar por las propiedades y se las voy a dejar a ustedes de ejercicio para pasar al teorema que sigue. Pero vamos a ver esto, mira. Vamos a demostrar que las diagonales de un rectángulo son congruentes. ¿Ya? Este es el número 8. Las diagonales de un rectángulo son congruentes. Las diagonales de un rectángulo son congruentes. Y para eso, ustedes van a considerar que las 7 propiedades anteriores son verdaderas. Entonces voy a destacar por ahora esto, que es lo que vamos a demostrar. ¿De acuerdo? Nos vamos a tomar también unos 5 minutos o unos 10 minutos máximo, o es decir, como a las 10:40 y algo, yo voy a empezar a preguntar de nuevo. Y ustedes van a intentar demostrar considerando que las 7 anteriores son verdaderas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Genial, 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 genial. ¿Ya? Después le voy a preguntar a otra persona que no sea la Carla, porque siempre son como las mismas compañeras y compañeros los que participan. La próxima sí que sí, pregunto al azar, entre los participantes.
Ups. F, profe. Ya. A ver, vamos a buscar una forma de una elección al azar. ¿Ya? Voy a sacar aquí la lista de participantes. No sé si me parece que no se puede copiar. Bueno, pediré un número al azar a Google. Número al azar del 1 al 20. ¿Cuántos hay participantes hoy día? 14, del 1 al 13. Oh, puse 23. Este no es válido. Del 1 al... Aquí, generador de números aleatorios. Vamos a ver quién me va a ayudar. Que entrete esto. Número mínimo, el 2. Porque yo soy el número 1. Número máximo, el 14. Cantidad de decimales, 0. Punto, coma. Generar el número al azar. Cantidad de números, quiero 1 solamente. El 2. Oh, quiere decir que hoy día me va a ayudar en este teorema Aarón Miranda. Aarón, ¿estás por ahí? ¿Estás vivo? Sí, porque tengo el tema de la suerte. Hoy día juegue un número de la lotería. Está con Sabía que me... Oye, sí, hay gente, a mí me pasa lo mismo, hay gente que es como, uno sabe que cuando algo viene al azar, sabe que uno va a ser el primero. Sí. A De mí hecho, desde antes. me prohibían sacar, cuando los profesores daban número para las presentaciones de grupo, me prohibían ir a sacar a mí el número, porque siempre mi grupo era el primero cuando yo iba. Siempre. Creo que Ya. tengo la misma maldición. Las diagonales de un rectángulo son congruentes. Me voy a ir a GeoGebra y usted me va a decir, ¿qué voy a dibujar? Necesito apoyo, si no... Si alguien le puede ayudar a Aarón, sería genial también, ¿sí? Era apoyo moral. Apoyo moral, así como Aarón, tú puedes. Sí. Aarón, eres Sí, el mejor. ¿ve? Ahí con su referencia Slam Dunk. Pues supongo que eso es lo que acaba de hacer, ¿cierto? Arrucagua, eres el mejor. Obvio. Obvio. Ahí tengo un rectángulo. Ya. ¿Qué hago ahora? Ya, entonces trazamos diagonal de D a B y de A a C. Ya. Entonces nos vamos a... Y tenemos que demostrar que son congruentes. Entonces nos llevamos este cosito. Lo vamos a poner por acá. Oh, ¿qué hice? Nos llevamos esto. Esta gráfica al portapapeles. Se pega. Se reduce porque está muy grande. Se corta. Ponemos una tablita. Formato, borde, inicio. Estamos casi, ya estamos como para comenzar a escribir la demostración. ¿Cómo comienzo? Profe, lo que pasa es que así como un previo, había pensado con el tema de que dice que cuando nosotros trazamos una diagonal, ¿Mm? cuando ángulos, o sea, dos triángulos congruentes, ¿sirve Sí, por eso? sí. Iría Y el yo no puedo... cocún, dije. El cocún. Ah, ya, sí. No, es que estoy leyendo los chats y dicen que usted es el cocún de Geo. Mi mamá decía que todos los monos chinos que uno veía, todos eran cocún. Mira, va igual. No, ese es el cocún. Y era Piccolo, así, nada que ver. Ya. Usted dice, utilicemos el teorema que se demostró anterior. En realidad podemos utilizar cualquiera de los 7 anteriores. Entonces usted en Claro. particular quiere utilizar que la diagonal de un paralelogramo los divide en dos triángulos congruentes.
Entonces, Sí. utilizando eso, ¿qué podríamos decir? A ver. Pucha, no se No lo ocurre. hizo, parece, ¿eh? Profe, es que estuve todo el rato intentándolo, pero no se me ocurre nada. Ya, O sea, no, yo le creo. Alguien que, alguien que venga a salvar a Aarón. Aquí alguien cabrón, dice, Raúl dice, también podría servirte que de las diagonales que se bisecan. Claro, las diagonales de un paralelogramo se bisecan. También podríamos utilizar eso. Yo le voy a sugerir algunas cosas. ya. Para decir que DB es congruente con AC, nos convendría decir que el triángulo ADB es congruente con el triángulo BCA. Que esos dos triángulos son congruentes, que ese triángulo y ese triángulo es congruente. Mira, visto en GeoGebra, los voy a marcar con otro color, los voy a marcar con azulito. Decir que este triángulo es congruente con este triángulo. Decir que esos dos triángulos son congruentes. ¿Y se podría decir que esos dos triángulos son congruentes? Sí, pues, a ver. Sí, pues. ¿Cómo podríamos estar seguros de eso? ¿O cuáles son las razones? Dominique dice sí, pero lo sé. Sí, por ¿Qué cosas estamos seguros que en el triángulo son Estoy congruentes? escribiendo horrible, profe. Yo sé, o sea, creo que sé. A ver, Dominique, ayúdenos. Sí, creo que era por lo que las diagonales dividían en dos triángulos congruentes a un paralelogramo. Y este rectángulo un paralelogramo, ¿no? Ya, pero con eso tendríamos que el triángulo ADB es congruente con el triángulo CDB. Sí. Nosotros necesitamos que este triángulo que está con base AB sea congruente con el otro triángulo que también es base AB. Pero hay ciertas cosas que sabemos. Esos triángulos son rectángulos. ¿Cierto? Sí. Entonces, si son rectángulos, tienen al menos un ángulo congruente, que es el ángulo recto. Podríamos decir que estos dos lados, el lado DA y el lado CB, son congruentes. Sí, pues, porque son congruentes los opuestos. Son opuestos. Veamos si eso está como los opuestos congruentes está en el punto 2, dice Raúl. Los ángulos, dice Judith. A ver, veamos. Los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Y los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes, que es lo que dice 7 grupos. Judith. Ay, qué emoción esta colaboración. ¿Ya? Entonces, Aarón, ahora sus compañeros ya le dieron todas las ideas. Usted es el encargado de ordenar estas ideas. Justo lo que más me cuesta. Ya, yo le voy a ayudar con algo. Mira, sea A, B, C, D un rectángulo. Gracias, Y profe. de B y a C diagonales. ¿Cuál es la primera gran deducción que necesitamos tener? Ya. Que el... pero es que me cuesta, ayude. No, pero está bien que o sea, normal que le cueste. Póngale, mi rey. Este es el pedazo de One for All. Ya. Tenemos que deducir que hay dos triángulos congruentes y tenemos tres criterios de congruencia, en realidad cuatro. Tenemos cuatro criterios de congruencia. Está el lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, que nos dicen que si yo estoy seguro que ciertas cositas de los triángulos son congruentes, puedo decir que los dos triángulos son congruentes en todos sus aspectos. Entonces, Claro. Entonces podríamos decir, sabemos que DA ya, es congruente con DB. DA es El segmento. congruente con DB o BC. BC.
B6, ya. ¿Y eso por qué es así? Por la definición número 1, si no me equivoco, o la 2. A ver, leamos. ¿Qué dice la 2? Dice, los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Entonces, esto es cierto, porque son, por ser lados opuestos de un paralelogramo. Perfecto. ¿Qué más podríamos decir que es congruente entre estos dos triángulos? El ángulo DAB DAB, congruente. congruente con el ángulo CBA. CBA. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque hay otra definición, creo igual que dice eso. Piensa lo siguiente, ¿qué tipo de ángulos son esos? ¿Alguien está hablando? ¿Alguien está... ¿O no? No, es que está pasando el gato. Ya. Sí. ¿Qué tipo de ángulos son? Son ángulos rectos. Y todos los ángulos rectos son congruentes entre sí. Entonces, por ser ángulos rectos. ¿Por qué me marca esto como...? Te apuesto que se me cambió el idioma, mira. Portugués de Brasil. Esta cuestión de... No tengo nada contra el portugués, pero me tocó leer el otro día como 5 artículos en portugués. Y hice resúmenes en Word y me cambió el idioma de varias... No sé por qué me cambió el idioma de las cosas. Español de Chile. Acá. A veces me da miedo poner español de Chile porque va a salir, no sé... Sí, por ser ángulos rectos, po. Y otras cosas más que decimos acá en Chile. ¿Qué más podemos decir de estos dos triángulos? Nos falta algo para decir que son congruentes. Ya, a ver. Que DB es... no, a ver. Sí, que DB es ¿Ya? congruente con AC. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No será que Porque... es lo que estamos tratando de demostrar? ¿Cómo? ¿No será que es eso lo que estamos tratando de demostrar? ¿Verdad? No, pues verdad que... A ver. ¿Podemos decir que AB tiene un lado compartido? Exacto. Comparten un Bueno, lado de Gana, Raúl también, AB congruente con AB. Entonces, como dice Aarón, AB es el lado común. sí. Entonces, Aarón, ¿qué podríamos decir de los triángulos? Ya, entonces podríamos decir que por criterio lado, ángulo, lado, ¿Lado? ¿Ya? El triángulo el triángulo DAB, o no sé en qué orden de se AB. dice, Sí, no, si el orden por ahora no ¿sí? me importa. Y el triángulo CBA son Son congruentes. congruentes por lado, ángulo, lado. Y, ¿Estamos listos con la demostración o falta algo más? no, faltaría, entonces dado que son congruentes, DB Ya, sería debe, en congruente. particular, yo diría, mira, es que en particular, porque todo lo relativo a los dos triángulos congruentes, y en particular ocurre que los lados de B y el otro es AC son congruentes. Claro. Y estaríamos listos. Esa sería la demostración. Costó un 7 poquito, global. costó un poquito más, pero yo valoro la participación de los compañeros y compañeras que apoyen ahí a su compañero. El tema, mira, Aaron, el tema de las demostraciones en matemática es un tema complejo de aprender y que ha suscitado en realidad mucha discusión entre formadores de profesores. Entre quienes estamos, por ejemplo, en los dos mundos, por ejemplo, yo me manejo, o sea, yo trabajo tanto en el ambiente puramente matemático, sin ser un experto en matemática como lo puede ser la profesora Gladys Bobadilla, o el profesor Samuel Navarro, o el profesor Andrés Navas,
o sea, estando lejos, digamos, de la expertise que tienen ellos. Y también en el ambiente de la didáctica de la matemática, donde sí tengo más conocimiento y más expertise, sobre todo en marcos teóricos relativos a la didáctica. Y el tema de la demostración siempre ha sido una discusión sobre qué tan importante es para un formador de profesores el que los futuros profesores hagan y sepan hacer demostraciones. Y yo tengo una opinión respecto a eso. Primero, relativo al conocimiento específico de un profesor de matemática o de una profesora de matemática. Uno de los 6 dominios que establece el modelo del conocimiento especializado del profesor de matemáticas es el conocimiento, o sea, este conocimiento especializado se divide en 2 grandes áreas. El conocimiento matemático y el conocimiento no moje al gato. ¿Qué? Ah, no. Si te refieres a mi gato, no creo, aunque estaban peinando al gato recién, mi hija. Uno es el conocimiento matemático propiamente tal, y otro es el conocimiento pedagógico matemático. Conocimiento de los estudiantes, de las formas de aprender, de los marcos teóricos, del currículum, etc. Dentro del conocimiento, un segundo, fíjate, no sé, fíjate que arriba, déjame cortar el audio. Estaba diciendo, Jones, que uno de estos subdominios sobre lo que debe conocer un profesor o profesora de matemática está el conocer la estructura de la matemática, es decir, cómo se interrelacionan contenidos en la propia matemática, y luego también la forma de hacer matemáticas. Y una de las formas de hacer matemáticas es la demostración. Pero la demostración también a partir de la deducción, de la conjetura, de la idea, ir probando ciertas cosas. El método de ensayo y error es parte de los heurísticos para resolver problemas. Por tanto, yo creo que para futuros profesores y profesoras de matemática, el saber hacer demostraciones y darle un valor pedagógico a la demostración matemática es importante, porque ayuda, por ejemplo, a estructurar la forma de resolver problemas. Entonces, si a ustedes les cuesta este tema de las demostraciones, aunque pasaron por cursos de cálculo y de álgebra, en donde sí hay un énfasis importante relativo a las demostraciones, es un tema que tenemos que ir profundizando y haciéndonos cada vez más expertos y expertas, ¿ya? Próxima clase del día martes. Vamos a hablar de la evaluación. Les voy a dar, digamos, la pauta de corrección de la evaluación y los resultados. Espero tenerlos a esa altura. No sé si los tenga a esa altura todos los resultados, porque las preguntas de desarrollo hay que darse un tiempo para revisarlas correctamente. Voy a hacer todo lo posible por tenerlas. Pero sí les voy a tener la corrección de la prueba, ¿ya? Para ese día martes. No sé si hay dudas, preguntas respecto a la clase de hoy. Obviamente dejamos va a quedar en el aula el apunte actualizado, va a quedar la clase del día de hoy en el aula virtual también, como siempre. Todo bien. Chicos, agradezco la participación, o sea, yo encuentro que habla muy bien de ustedes el que el que se ayuden entre ustedes y el que se apoyen no solo moralmente, sino también con ideas. Cuando usted tenga ideas y yo esté preguntándole a un compañero o compañera, no tenga miedo en intervenir con su idea, porque así se construye también el conocimiento. Eso sería todo por la clase de hoy. Se cuidan, se portan bien. Nos vemos el próximo martes. Chao, 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 chao.